Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Laporte y junto con la doctora Lorena Martín Morales vamos a estar compartiendo en el día de hoy esta jornada de coaching jurídico. Nuestro agradecimiento al al Colegio de Abogados de la Ciudad de Morón y a su presidente, el doctor Jorge Frega, por permitirnos estar aquí con ustedes hoy, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Le doy la palabra a Lorena para que se presente. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada de coaching jurídico. Estamos muy complacidas de recibirlos y esperamos que se puedan llevar nuevas herramientas y tips para el ejercicio de su profesión y así también de su vida personal. Así que bueno, le damos comienzo a nuestra presentación. Si usted me permite, me gustaría presentar también, agradecerle su presencia como presidente del colegio, darles la bienvenida y decirle a los colegas que es una muy buena lección la de incorporar el coaching a nuestra actividad profesional, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas formas de ejercicio profesional, cómo hemos avanzado y cómo hemos cambiado nuestra forma de ejercer la profesión, no solamente en cuanto a las herramientas tecnológicas, sino en cuanto a la forma de brindar nuestros servicios, de ofrecerlos al público, de aceptar nuestra demanda, de presentarnos ante nuestros potenciales clientes. Entonces, creo que esta elección de esta temática a la que nosotros adherimos y organizamos junto con la expositora, creo que es una elección no solamente de ustedes inteligente, que espero que se vaya replicando en otras actividades de este tipo, lo que nosotros vamos a tratar de fomentar, si así nos lo permite Lorena y su equipo. Y además que decirle que el colegio está abierto siempre a trabajar este tipo de temáticas y todas las que tengan que ver con el perfeccionamiento del ejercicio profesional de cualquiera de sus maneras. Así que solamente quería introducirme en este espacio y agradecerles que me permitan saludarlos y presentarlo a la expositora, que seguramente nos va a poder brindar mucho de su experiencia y nos va a permitir también tener otra visión de nuestra profesión, que no es la vieja profesión litigante, sino que hoy tiene una visión distinta y creo que, como decía aquel adagio, al abogado la peor maldición que le pueden dar es Dios te dé juicios y los ganes, porque quiere decir que en el camino no pudiste hacer nada para evitar llegar a él. El juicio es un castigo a veces, por los tiempos, por el esfuerzo, porque no está siempre bien remunerado. Por eso saber cómo también trabajar ese aspecto es importante. Bueno, no los interrumpo más, no me vinieron a escuchar a mí, pero quiero agradecerle no solamente a la expositora, a la que felicito, sino también felicitar a los que han decidido tomar este curso. Muchísimas gracias y ahora sí le doy la palabra a Lorena. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muy gracias. Bueno, como nos comentaba recién el doctor Frega, vamos a revisar los slides, por favor. El coaching jurídico, el coaching jurídico ha cobrado auge y ha venido para quedarse, ¿sí? Como todos sabemos, el sector legal está en un sinfín de cambios y de retos permanentes que implican que el profesional del derecho no solamente ayornado permanentemente con los temas que son propios para el ejercicio de la profesión, en lo que hace a la jurisprudencia, a las leyes, los decretos, sino además y fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades que tienen que ver con lo conversacional y con las habilidades emocionales. Es decir, la capacidad del profesional jurídico para hacer frente con innovación y creatividad a estos retos que el sector legal está imponiendo, implica desarrollar o conocer las herramientas que ya uno tiene, esas habilidades que ya le son propias, a través de las herramientas del coaching. Fundamentalmente el coaching lo que hace foco es en el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Las habilidades que llamamos blandas. Y cuando hablo de habilidades blandas me refiero a la escucha activa, a la empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro, en el sentir del otro. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. El objetivo es ser exitosos en nuestra profesión, lograr acuerdos impecables, negociaciones y mediaciones impecables,
mediante la aplicación de un lenguaje impecable, herramienta que nos va a proveer el coaching. Y de esa manera, el coach que va a acompañar al profesional jurídico de la profesión, del abogado o la abogada, para el desarrollo de estas capacidades. Es decir, ¿cómo se logra el desarrollo de estas habilidades? A partir de un coach. Un coach es una persona que acompaña en un proceso de desarrollo de estas habilidades, es decir, del aprender qué cosas tengo que mejorar para poder lograrlas. ¿Para qué? La pregunta clave es, ¿para qué hago coaching? El coaching es acción. ¿Para qué lo hago? Para poder, en principio, fidelizar clientes. Me gusta utilizar más el término fidelizar que retener. Porque cuando hablo de la fidelización de un cliente, significa que ese cliente me va a referir a otros clientes. Tal como decía el doctor Frega, la tecnología ha venido también para instalarse y quedarse, y esa tecnología en la que estamos todos inmersos hace que tengamos que nuestro éxito y nuestro prestigio también se divulgue, no solamente por el referido, sino por lo que también llamamos el marketing digital, el marketing en el derecho, ¿no? El marketing jurídico. Ahora bien, ¿y qué más necesitamos? ¿Por qué necesito esta herramienta como una herramienta potente en el ejercicio de esta profesión? No solo para lo que implica el vínculo con el cliente de manera directa, o sea, un cliente viene a mi estudio y entonces tengo un vínculo directo de persona a persona. También en mi estudio jurídico, con mi cliente interno, con mis colaboradores. También en el ambiente empresario, ¿sí? en el corporativo. Y ahora vamos a adentrarnos en un tema que es fundamental, por favor, en el siguiente slide. Y hablamos del viejo paradigma. En el viejo paradigma, el abogado, o sea, el prestigio del abogado estaba asignado por la cantidad de, digamos, educación formal que haya obtenido. Es decir, todos aquellos diplomas, certificados que estén colgados en el estudio y que determinan que esta persona tiene prestigio y tiene valor. Pero hoy, a partir de la tecnología y de estas otras destrezas, que, insisto, las personas las tenemos, solo que hay que desarrollarlas, este prestigio, este valor, en el nuevo paradigma, está asignado por los valores y por el comportamiento humano. Fíjense ustedes que cuando viene alguien al estudio, por ejemplo, yo no soy abogada, no quiero hacer uso indebido de la profesión, yo soy licenciada en Administración de Empresas, pero cuando alguien viene al estudio, y voy a citar un ejemplo, es a modo de ejemplo, y dice, doctora, quiero iniciar una demanda de divorcio. Esa persona viene con un petitorio en su cabeza y lo manifiesta de esa manera. Pero debajo de todo ese petitorio, ¿sí? Debajo de todo eso que está solicitando, hay un sinfín de emociones y de expectativas. Y si nosotros como abogados de la vieja, digamos, de la vieja generación, solamente nos centramos en iniciar un proceso, tiene un proceso lógico esa demanda, solo nos quedamos en eso y no estamos atendiendo, no le estamos dando al cliente algo más que ahora viene a buscar. Ahora el cliente viene a buscar una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia solo se la podemos dar de la mano de las herramientas del coaching. Es decir, quiero escuchar activamente, para lo cual tengo que lograr empatía con esa persona y entender qué viene a buscar. Porque si viene a buscar venganza, venganza no le podemos dar. Si prometemos algo que no podemos dar, vamos a quebrar seriamente un valor fundamental, que es la confianza. Entonces, tengo que ser franca y tengo que decirle, si viene a buscar venganza no le voy a poder prometer. Lo que le puedo ofrecer, y fíjense acá, que no estoy utilizando un lenguaje impecable, no estoy hablando de prometer, sino hablo de ofrecer. Le puedo ofrecer un proceso mediante el cual tengamos altas posibilidades de lograr una sentencia favorable. Y entonces, esa persona ya se va con una expectativa totalmente distinta a la que tenía en su cabeza en primera instancia, que es venganza. Y nosotros nos vamos a presentar frente a esa persona con otros valores, con el valor de la verdad, y decir, hasta acá vamos a llegar con este proceso. Cito este ejemplo, porque en este ejemplo lo que estamos observando es
¿qué expectativas tienen? Si la persona viene con estas expectativas y yo solo puedo resolver estas, porque esta brecha no la puedo resolver simple y llanamente, porque no está en manos del abogado poder resolverlas, estaría cumpliendo para el cliente, no estaría cumpliendo con las expectativas y se va con un sabor amargo. Cuando en verdad, si yo le digo, estas son las expectativas que puedo cumplir, y ustedes, el abogado, cumple con estas, es decir, lo contuvo, realmente indagó para saber si lo que quería era venganza o si lo que estaba buscando era, no, lo que quiero es una negociación, ¿sí? No me quiero separar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ir buscando y lo vamos a ir logrando es acercamiento y a partir de preguntas bien poderosas, tips. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Alguna vez le preguntaron a un cliente qué significa que se haga justicia? ¿Qué significa justicia para ese cliente? Porque tal vez justicia para ese cliente es me quiero quedar absolutamente con todo porque estoy absolutamente enojado. Y ese quedarse con todo no está en manos del abogado poder hacerlo. Estoy citando un ejemplo en el ámbito de esta demanda, ¿no? Pero podría ser en cualquier tipo de situación, sucesorias o cualquier otra cuestión, que efectivamente detrás del pedido, debajo de todo ese iceberg, hay un mundo de emociones, de expectativas y de situaciones que la persona quiere resolver. Y que tal vez, para el abogado, el hecho de tener y de contar con información le permita tener una negociación absolutamente impecable. ¿Sí? Y eso generalmente nos va a dar como resultados extraordinarios. Entonces, tips para estas primeras slides. Indagar, preguntar, saber qué es lo que me viene a pedir, qué es lo que espera de mí y qué acuerdo puedo lograr con esa información que tengo. En la medida que tenga mucha información, más información, voy a poder tener acuerdos impecables, les decimos nosotros, acuerdos razonables. Y bueno, y vamos a ir avanzando un poquitito más con el tema, no quiero spoilear los temas que vamos a ir viendo a lo largo de la jornada. Siguiente tema, por favor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha bien. Sí, se ve bien. Hay un cuadrado en la presentación, pero sí, me imagino ahí lo estás corriendo. No sé, sí, lo voy corriendo sí, para que ustedes puedan ver las slides. En la medida que ustedes quieran participar o hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo que los inquiete, por favor nos avisa, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos. Si escuchan bien, cualquier cosa, vamos a volver. Bueno, esta es la fórmula del perfil del profesional. Muchos de ustedes hace muchos años que están ejerciendo la profesión, otros hace un poco menos, y quizás algunos otros están iniciando sus primeros pasos en la profesión, pero siempre es un buen momento para definir o redefinir cuál es el perfil del profesional. En coaching hablamos mucho de un trabajo introspectivo, de empezar por uno mismo, para entender quién soy. Y en el ámbito de la profesión se hace de la misma manera. Esta fórmula que pensamos tiene que ver con las competencias, todas las áreas técnicas de conocimiento que tienen, más las habilidades, estas que comentaba Adriana, sobre todas las herramientas soft que tenemos, por la actitud más la cultura de la firma o de los profesionales, ustedes, si algunos son independientes, hace al perfil del abogado, en sí del perfil de cualquier profesional. ¿Sí? Para saber quién quiero ser en la profesión, primero tengo que saber qué me motiva, quién soy, qué soy capaz de dar, cuáles son mis fortalezas, ¿sí? Dónde se encuentran los logros personales que me permiten llegar a esa autorrealización. El perfil del profesional, del abogado, de cualquier otro profesional, en este caso nosotros somos profesionales de ciencias económicas, tiene que contar con habilidades, con destrezas, con aptitudes que le permitan desarrollar la labor con altas dosis de calidad y eficiencia. La parte técnica, que tiene que ver con todos sus estudios, sus especializaciones, lo damos por hecho, porque ya son profesionales. Ahora el punto está en desarrollar estas habilidades técnicas que nos dan un plus de valor, un diferencial, que es lo que marca hoy las profesiones, ¿sí? Entender qué nos hace diferentes al resto.
Entonces, en este camino de transformación personal y profesional, lo que tenemos que poner foco es descubrir cuál es el poder personal que tiene cada uno de ustedes. Entender que depende de ustedes mismos, de las capacidades, de incorporar la humanidad a la labor. En el coaching hablamos de humanidad cuando sumamos el factor emocional al desarrollo de nuestra profesión, porque digamos, abogados con un buen bagaje técnico hay un montón. Hoy el cliente necesita un poco más por el servicio que está pagando. Y es eso de la contención, el acompañamiento, el seguimiento, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer foco en identificar cuáles son las habilidades blandas, plasmar de una manera más empática las capacidades intelectuales, cambiando el paradigma del abogado tradicional y transformándonos en un nuevo abogado. Esto requiere de formación técnica y soft, de invertir tiempo en ustedes, del desarrollo individual, de las capacidades, de determinar de qué forma me relaciono con mis colaboradores, con mis clientes, con mis pares. ¿Alguna vez se preguntan qué imagen están transmitiendo? ¿Qué reflejan ustedes como profesionales? ¿Qué observa el cliente de ustedes? ¿Qué observan los colaboradores, los pares, sus colegas? Por eso es importante que ustedes puedan determinar qué cualidades los hace únicos e irrepetibles y así determinar una nueva oferta comercial, distinta a la que tienen. Hoy por hoy, quizás en la vorágine de todos los trabajos que tienen y demás, no focalizan en eso, focalizan, bueno, yo le doy un buen servicio, ellos vinieron a buscar una solución, le doy la solución y se termina el asunto. Pero ahí no termina el asunto, porque nosotros necesitamos que ese cliente sea recurrente, que vuelva, que nos refiera. Si nosotros nos quedamos hasta ahí, nos quedamos hasta mitad de camino. No acompañamos ni el factor humano, ni le damos importancia al hoy, que todas las empresas hacen foco, al servicio postventa. ¿Cómo se sintió el cliente? ¿Cumplió con las expectativas? ¿Ustedes hacen ese ejercicio de entender si el cliente realmente se fue con lo que necesitaba? O listo, ya cobré a otra cosa mariposa. Sí, quería agregar en esto de este diferencial que tiene un profesional respecto de otro, que nos da en el mundo de las ciencias económicas hablamos de una ventaja comparativa, es decir, comparativo con otros profesionales, ¿no? Y también en el mundo corporativo, porque hoy el abogado, el profesional del derecho es muy requerido en el área de compliance en los corporativos, en donde lo que se hace es la gestión previa al litigio, ¿no? Es hacer la observancia de las leyes externas e internas de la organización, y para esto son necesarias las habilidades blandas para poder realizar procesos. Se tienen que relacionar con las distintas áreas del corporativo, de la organización, y necesitan tener claramente estas habilidades. Y hoy este sector, que se llama compliance, es muy requerido en las empresas y se requieren profesionales del derecho, porque conocen no solamente la normativa municipal, regional, provincial o nacional, sino también la normativa interna de la empresa, códigos de conducta de éticas que deben ser observados para evitar riesgos legales de los representantes legales de la organización. Perfecto, gracias Adri. Bueno, y en esta nueva oferta que comentaba, la nueva oferta comercial, viene el éxito profesional, que está compuesto de 3 elementos. Uno es el compromiso, que lo vamos a ver luego, otro es la actitud y otro es las buenas relaciones. Las buenas relaciones se forjan con todas estas herramientas soft que vamos a ir desarrollando, que muchas las van a conocer, pero quizás ir un poquito más profundo en cada una de ellas para que se entienda qué significa comunicación efectiva, escucha empática, gestión de emociones, que quizás son lindos nombres, pero uno no entiende qué significa, qué valor le puede dar al cliente o al colaborador o al cliente interno dentro de mi despacho o con mis superiores en caso de pertenecer a un despacho. Entonces, ¿depende de nosotros el éxito profesional? Por supuesto que sí. El compromiso, la actitud y las buenas relaciones dependen de nosotros. En el siguiente punto de la fórmula que les estamos planteando tiene que ver con la actitud, esta imagen que proyectamos. ¿Ustedes se ponen a pensar esa imagen que proyectan?
qué tipo de profesional observa el cliente que son ustedes? ¿Sí? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como un profesional resolutivo, que va para adelante, que tiene claro cuáles son los procedimientos, cuáles son los métodos, cuáles son las posibles soluciones? Digamos, ir a un abogado y decirme exactamente lo que dice la ley, decir, me van a desvincular, listo, te van a una paga de indemnización, eso ya lo sabemos. ¿Vos qué plus me das? ¿Qué opciones? ¿Cómo comunico esas opciones? ¿Sí? Entonces, la buena actitud se refleja en nuestra comunicación y en el servicio, en la calidad del servicio que yo imprimo. ¿Sí? El perfil actitudinal del abogado tiene relación con los valores que tienen cada uno de ustedes. Muchos son inherentes a la profesión: buscar justicia, equidad, actuar de manera leal, diligente, transparente con el cliente, ser íntegro, responsable, ético. Son cuestiones que están dadas por hecho, pero ustedes realmente se preguntan si son transparentes con el cliente, si son leales. ¿Realmente su trabajo en el servicio que ustedes prestan y en la comunicación que tienen con el cliente se refleja eso? Muchas veces no ocurre, porque el cliente se va insatisfecho, porque tiene que llamar 20 veces al estudio porque no le dan una solución, porque ustedes como profesionales conocen los procesos, pero el que está del otro lado no los conoce y necesita tener una comunicación. Ahora, bueno, ¿cómo va a ser esa comunicación? Para que fluya, para que se alimente y se fomente este círculo de confianza que vamos a hablar luego. ¿Sí? Una vez que tenemos las competencias y habilidades, más la actitud, viene la cultura de la firma. ¿Sí? La cultura son las reglas de juego. ¿Sí? Es ese conjunto de formas de pensar, sentir y actuar que nos caracterizan como profesionales o como bufet. Es un conjunto de normas y principios que ustedes tienen claro, pero ¿realmente se refleja? ¿Sí? Entonces, muchas de las empresas, chiquitas o más grandes, en su desarrollo de la profesión o de la empresa, setean 3 áreas que son fundamentales dentro de la cultura de la firma, que son la misión, la visión y los valores. Muchos de ustedes quizás los conocen, pero ¿realmente los definieron para el ejercicio de su profesión? A veces hay que redefinirlos, es decir, no es, la profesión la empecé encarando de determinada manera y hoy la cambié. ¿Por qué la cambié? ¿Estoy contento? Entonces, estas 3 áreas, una es la misión, que tiene que ver con vos, quién sos, para qué haces, cuál es tu aporte en la sociedad, ¿sí? ¿Por qué existe tu ejercicio de la profesión? ¿Para qué lo haces? Tiene que ver con tu presente, ¿sí? Después la visión es hacia dónde vas, a dónde querés llegar, cuándo, ¿sí? ¿Para qué querés llegar? Quiero ser un abogado referente en materia laboral. Quiero ser un abogado que tenga muchos clientes. O quiero ser un abogado que tenga abonos de medianas empresas. ¿Hay un norte? ¿Realmente establecen ustedes un norte hacia dónde quieren llegar? Porque si no es difícil planificar o ir tras ello. Entiendo que muchos van a decir, ay no, bueno, en el día a día no se puede pensar todo eso, pero sí es necesario. Es necesario. El éxito de las empresas tienen toda esta estructura inicial que permiten una planificación para llegar a un objetivo. Y el objetivo puede ser de distintas formas, es decir, puedo decir, quiero para fin de año tener X cantidad de honorarios o X cantidad de clientes, ¿sí? O conseguir 3 empresas grandes donde podamos asesorarlos. ¿Sí? Tiene que existir ese objetivo. Por eso es fundamental la misión y la misión y la visión. Y por último, los valores. ¿Sí? Estos valores ¿qué es lo que nos representan? ¿Sí? A veces está bien decir, bueno, la honestidad, la transparencia, el compromiso, la responsabilidad. ¿Eso se ve reflejado en tu trabajo? Es decir, yo soy responsable, soy íntegro, soy leal, soy transparente. ¿Mi trabajo sale con la calidad que yo digo que sale? ¿O tiene errores? ¿O me olvido de presentar escritos? ¿Cómo es mi trabajo? Para eso hay que hacer una mirada introspectiva, que llamamos en el coaching, es empezar a mirarnos a nosotros y hacer una evaluación de cómo estamos hoy. Por eso les traemos la matriz FODA o DAFO, que muchos de ustedes pueden conocer, que se hace en todas las empresas, y también se hace de forma
personal, que es para hacer un diagnóstico de tu situación actual, de tu presente, ¿sí? Y proyectar así el futuro. Entonces tenemos dos áreas que tienen que ver con el análisis interno, que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades. Bueno, ¿qué son las fortalezas? Eso es más fácil, ¿sí? Son tus puntos fuertes, son las capacidades, los recursos, las habilidades, los logros, las posiciones alcanzadas, en lo que eres excelente, en lo que te destacás, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un buen nivel profesional técnico, o tener prestigio en el sector, o tener una buena estructura organizativa en caso de que sea en un despacho, o especializarte en materia comercial, ¿sí? O tener una buena reputación, o una amplia cartera de clientes, o pocos clientes con buenos honorarios. Y después está el punto, permitidme, lo personal, lo que te destaca en tus cualidades personales, que tiene que ver con estas herramientas soft. Es ser buen comunicador, ser sociable, ser un buen orador, ¿sí? Quería agregar, que te decía, de las fortalezas, que muchas veces tenemos fortalezas que ni siquiera sabemos que las tenemos, están como dormidas y no sabemos que las tenemos. Cuando empezamos a hacer coaching, nos damos cuenta de que, uy, esta herramienta yo la tengo, yo soy así. Bueno, ¿y cómo lo estás manifestando? No, bueno, sacan digamos, de ese gran bolsa de recursos que tenemos todos. Nosotros llamamos, generalmente en coaching le llamamos herramientas, que a veces no sabemos que tenemos y las tenemos. Es redescubrirlas, sería el término al que estamos llamando, es una fortaleza. Las fortalezas nos ayudan a crecer y a multiplicarnos, ¿no? Gracias, Adri. Exacto. Bueno, para eso hay que hacer una mirada introspectiva, anotar. Muchas veces se acompaña de ejemplos o de logros para realmente entender, porque yo puedo decir, soy puntual, soy responsable, decir, ¿qué hechos respaldan que sos así? ¿Qué hechos lo demuestran? Es decir, mi estudio tiene gran prestigio. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento que tiene gran prestigio? Que tiene gran cantidad de clientes. ¿Cuántos clientes tiene? ¿Sí? Es un poco hacer una mirada hacia adentro. Y después las debilidades, que llama la matriz FODA, en coaching las llamamos áreas de mejora, ¿sí? Son aquellos aspectos negativos que te limitan el desarrollo, o te reducen la capacidad de desarrollo, ¿sí? Cuando por ahí tenés poca experiencia, poco expertise, o falta de conocimientos técnicos de parte de tu equipo, o no tener clientes recurrentes, clientes que van y vienen, que eso no nos sirve porque no se termina de hacer la rueda. Entonces vienen honorarios y un mes es fuerte y el otro es bajo. ¿Y cómo continuamos? ¿Sí? Continuamos con un valor diferencial, ¿sí? Que va a surgir de esta herramienta. A veces también en las debilidades, esto que les mencionaba, errores, olvidos, distracciones. Entonces, cuando nuestro trabajo no imprime la calidad que decimos que imprime, ¿sí? Esos dos ámbitos, las debilidades, que son las áreas de mejora y las fortalezas, es el análisis interno. ¿Por qué? Depende de nosotros modificarlo. Está bajo nuestro control. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el análisis externo, que no está bajo nuestro control, no es algo que podemos modificar, pero sí es necesario evaluarlo, entender cuál es el contexto, el entorno donde estoy trabajando, para hacerme de esas oportunidades o amenazas, ¿sí? Que me permiten ejercer la profesión, digamos. Las amenazas me van a alertar y las oportunidades me van a dar una ventaja competitiva, ¿sí? Las amenazas es cualquier factor externo que me impide la implementación o de mi estrategia o reduce mis honorarios, como puede ser la crisis económica. Es un país que vivimos en crisis. Es decir, es un dato, no lo podemos modificar, no está bajo nuestro control. ¿Nos quejamos o hacemos algo al respecto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? O no sé, la escasez de cliente, o la falta de revisión de los procesos, o la tardanza en los procesos judiciales. Es decir, que los procesos judiciales se dilatan, se demoran. Es un hecho, no es algo que podemos modificar. Ahora, si yo le comunico a mi cliente, me dice, mira, esto tarda un mes y es así. Bueno, ¿cómo se va a sentir mi cliente con ese tipo de comunicación? Eso es un dato, por supuesto que es un dato. Ahora, sí puedo cambiar la manera de comunicar, ¿sí? Para que mi cliente esté al tanto, porque no conoce los procesos judiciales. Entonces, ¿cómo hago para comunicar, para entender, para comprender la situación que vive, para comprender su emocionalidad? Porque el cliente cuando viene con un conflicto para resolver. Y atrás de ese conflicto hay una emoción.
¿Es angustia, preocupación? ¿Realmente somos empáticos o estamos esperando que termine, le decimos cómo vamos a hacer y otra cosa? Probablemente ese cliente no vuelva porque no se siente contenido. Puede ser que muchos necesiten un resultado técnico óptimo y ya, pero eso hay un montón de abogados. Hay un montón que tienen un gran nivel técnico y buenos profesionales que pueden hacer las cosas de tal forma. Y también es en la opción. ¿Qué soluciones le brinda? Es decir, si vos me vas a decir exactamente lo que tengo que hacer, lo que dice la ley, es decir, ¿qué más puedo hacer? Que me den opciones. El cliente elige después qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Y después en las ventajas, tiene que ver con esa ventaja competitiva, digamos. Por ejemplo, conocer el mercado, entender que por ahí hay un nicho de mercado que no está explotado. Por ejemplo, no sé, comercio exterior, hay pocos abogados en comercio exterior, es decir, es un área donde me puedo especializar, puedo buscar a un abogado para trabajar en conjunto, porque es un área que se puede desarrollar. O sea, buscar la oportunidad de aquellas cuestiones que están al alcance. Otra cosa puede ser nuevas líneas de comunicación, de publicidad y marketing de nuestro trabajo. Por ejemplo, la red LinkedIn. ¿Cuántos de ustedes actualizan sus redes? En el mundo de hoy, que es un mundo digital, que avanzamos, y más con la pandemia, el mundo cambió. Muchos nos refieren del boca a boca y muchos nos buscan en un montón de lugares. Por ejemplo, en LinkedIn es importante hacer comentarios, hacer publicaciones, cuál es el área de trabajo, cuáles son tus valores. Es un área para profesionales muy valiosa, que no sé cuántos de ustedes realmente la utilizan, que esté actualizada, ¿sí? Para esto, para esta matriz, en estas 4 áreas que les mencioné, es recomendable, más para el análisis interno, pedir un feedback, una devolución, tanto de tu entorno personal como profesional, colegas, pares, clientes. ¿Sí? Esto que les mencionaba. Hoy todas las empresas tienen el punto focal en el servicio postventa, es decir, ¿cómo te sentiste? ¿Resolvieron tu consulta? ¿Sí, no? Y la ponderamos del 1 al 10. ¿Volverías, recomendarías este servicio? Eso sirve para todas las profesiones. Es decir, ¿cumplimos con las expectativas del cliente? ¿De qué manera? ¿Le dimos el seguimiento que le dijimos que le íbamos a dar? ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos la matriz aceptada, ¿sí? La entendimos, realmente conocemos los factores internos y los externos y diseñamos qué objetivos vamos a tener, ¿sí? Identificamos nuestros objetivos a mediano plazo y a largo plazo. Esto que les decía, es decir, ser un estudio de renombre en materia tal, o tener X cantidad de abonos por mes, asesoramiento a pequeñas empresas, a medianas. ¿Sí? Otra oportunidad puede ser cuando desembarcan un montón de empresas multinacionales en el país, es decir, atenta a esa oportunidad, ¿cómo puedo hacer para ofrecer mis servicios, para poder participar de ese tipo de empresas que llegan al país? Esa es una oportunidad. ¿Sí? Una vez que identifiqué cuáles son los objetivos, que personalmente, que cada uno tiene distintos objetivos, ninguno está mal o bien, es decir, necesito definirlo, y luego desarrollar un plan de acción. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes realmente planifican cómo lograr los objetivos o siguen el día a día. Y es una mirada, realmente cómo estoy. ¿Estoy conforme con el presente o necesito modificar algo? Porque a veces el ego o esta sensación de todo lo puedo y yo trabajo bien y hace 20 años que hago esto, ¿qué me vas a decir? Bueno, a veces es necesario cambiar, es necesario adaptarse a la nueva realidad, ¿sí? De incorporar nuevas tecnologías. ¿Sí? No decir, bueno, yo lo hice así hace 20 años funcionó y así seguimos. No, eso no es lo que el cliente espera. El cliente muchas veces dice, ¿y vos conocés que esto se puede presentar de manera digital? No, pero acá lo hacemos. Bueno, no. Hay que adaptarse. Hay que actualizarse. ¿Sí? El abogado de hace 50 años ya no existe más. Realmente hay una nueva forma de trabajar. ¿Sí? Entonces, una vez que hagan esta matriz, fíjense el objetivo o redefinen el objetivo que quieren por ahí a corto plazo, que sería
a fin de año qué quieren lograr y planifiquen cómo lo van a lograr. Es qué necesito, qué recursos necesito, recursos humanos, recursos materiales, ¿sí? ¿Cómo los voy a lograr? ¿Cómo los voy a conseguir? Bueno, esta es una muy buena herramienta que se hace, en las empresas la hacen gradualmente, nosotros que trabajamos puntualmente con coaching de equipos, esta matriz se hace una y otra vez, semestralmente se redefine porque cambian los objetivos, porque hay desarrollo de habilidades, porque hay áreas de mejora que ya llegaron a lo que realmente deseábamos, entonces, y cambian los escenarios, ¿no? El escenario externo va cambiando. Así que es una buena herramienta. Esta herramienta que te permite autoconocerse, ¿no? Como decíamos al principio, que el coaching es acción, es darnos cuenta de qué área tengo que modificar o perfeccionar para poder alcanzar el estado deseado. Comienzo en este estado actual y me proyecto un estado deseado en X tiempo. Para lo cual se trabaja esta herramienta que es la que explicó en profundidad Lorena. Bueno, ahora vamos a hablar de los 3 ejes del buen trabajo. Vamos a citar a Howard Gardner, no sé si alguno lo conoce, pero es un referente de la inteligencia emocional, y propone 3 ejes del buen trabajo, que son la excelencia, el compromiso y la ética. Ahí en el globito que por ahí no están viendo, es la ética. Y él dice que no alcanzás la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia, si no te comprometes, por tanto, que van con objetivos que van más allá de tus necesidades para servirlas de otro. Y eso exige ética. ¿Sí? Esta dimensión ética, que es transversal al resto de las competencias, es prioritario a la hora de formar buenas personas profesionales. ¿Sí? No solo buenos profesionales, buenas personas profesionales. La excelencia, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de excelencia? Es hacer el trabajo bien, lo hacen muchos, o es lo que yo espero por pagar los honorarios. ¿Qué más me das? ¿Sí? ¿Qué voy a obtener? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Sí? ¿Y cómo comunicas ese valor agregado? ¿Sí? Esta excelencia se refiere a entender lo que estoy haciendo. El cliente viene con una problemática, lo escucho, lo entiendo. ¿Cuál es mi procedimiento? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Cómo la voy a comunicar? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado que yo personalmente espero y me comprometo? ¿Y cómo se lo traslado al cliente? ¿Sí? Y la utilización de las best practices, que son las mejores prácticas, es decir, ¿estoy incorporando la nueva tecnología? ¿Estoy incorporando el factor humano, que son estas habilidades blandas? En la suma de incorporar las nuevas y mejores prácticas e incorporar el capital humano, hace que el trabajo sea excelente. Después el compromiso con nosotros mismos, que está íntimamente relacionado con la responsabilidad. Una vez que asumo un compromiso, asumo una responsabilidad de obrar y de trabajar en determinado sentido. Después, el compromiso con el otro, que puede ser mi cliente, mi colaborador y mi par. Y por último, con el trabajo. Me comprometo a que el trabajo salga de tal forma, en tal fecha. ¿Sí? Y la ética, que está relacionada con los valores que definimos antes, ¿sí? Que no tienen que ser escritos, bueno, yo digo que, no sé, el prestigio, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, ¿realmente están reflejados? Entonces, cuando los defino, realmente tienen que reflejarse, representarse. Entonces ¿qué cosas hacemos y cuáles no? ¿Sí? ¿En qué creemos cuando definimos estos valores, estos principios? ¿Qué líneas no cruzamos y qué principios defendemos? ¿Realmente tienen determinado qué principios ustedes defienden? ¿Sí? ¿Y qué líneas no cruzan? Hay estudios de abogados que en determinados casos no los toman. ¿Por qué? Porque le dan valor a esos valores que tienen, a la ética, que realmente se ve. ¿Sí? Ahora, si yo un día defiendo a una persona que dije que no iba a defender y la defiendo porque me paga bien, digamos, cae nuestro prestigio, se desmorona y se quiebra la confianza con el resto de los clientes que tengo. ¿Sí? Entonces a veces es, bueno, ¿qué es lo que pesa en esta balanza? ¿Pesa más tener en claro esto, la excelencia, el compromiso, la ética, o pesa un buen honorario una vez, esporádicamente? Porque, digamos, en pos de esto estoy perdiendo otras cosas.
¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? Tenemos Sí. acá mensajitos, no sé si... No, pero es sobre el tema de grabación. Estuve leyendo y me preguntaban si grababan y se está grabando. Ok, bueno, continuamos. No sé, si tienen alguna duda pueden escribirle en los mensajitos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Quieren revisar algún punto en particular? Nos avisan, ¿eh? Así nos detenemos y avanzamos. Bueno, el compromiso que habíamos hablado recién, en los 3 ejes del buen trabajo, el compromiso insta estas 5 elementos, que es el valor que nos hace diferentes. Es la responsabilidad que habíamos hablado, la precisión de mi trabajo, de mi comunicación, ¿sí? Del servicio, la confianza, que es ese círculo que se alimenta y que se gana con el tiempo, la eficacia y la eficiencia, que tiene que ver con mi trabajo en tiempo y forma, ¿sí? El compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, y esa debe ser la premisa, ¿sí? El compromiso es un deber, es un valor, es una obligación, y tenemos que tener cuidado cuando nos comprometemos a algo. A veces en ese afán de conseguir un nuevo cliente nos comprometemos a algo que realmente no podemos dar. Y es, ¿realmente tengo el expertise necesario para asumir este caso? O puede ocurrir también que por no indagar correctamente, quedemos de alguna manera atados a un compromiso que nunca supimos, porque no hemos indagado de efectivamente qué es lo que la otra persona pensaba iba a obtener en ese fallo o en esa demanda, ¿no? Es lo que estamos al principio. Sí, y en esto el compromiso es, cuento con los recursos necesarios, tengo las herramientas, tengo la expertise, tengo el conocimiento, y si realmente deseo, porque es algo que me parece interesante como trabajo, es, no tengo los recursos, pero sé cómo los voy a conseguir, cuándo y dónde los voy a conseguir. No tengo la expertise, pero sé en quién me voy a apoyar, quién me va a asesorar, ¿sí? Tengo que tener el plan B. No puedo comprometerme sin saber si puedo dar un resultado, porque eso resquebraja la confianza, ¿sí? Los pilares que sustentan el compromiso para nosotros como coaches los llamamos las 3C. El primero es el de la coherencia. Los profesionales del derecho o de cualquier otra profesión se comprometen como líderes a ser coherentes, es decir, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen que van a hacer. Que parece algo lógico, pero ¿cuántas veces eso no ocurre? Digo que te voy a llamar, que te voy a comunicar todas las instancias del proceso y eso no ocurre. Digo que voy a hacer una cosa y después hago otra porque me conviene más. ¿Sí? La comunicación. Una comunicación adecuada alimenta el vínculo emocional. Es decir, el cliente viene, se sienta, ¿lo escucho? ¿Realmente estoy en presencia? ¿Entiendo lo que me está diciendo? ¿O estoy pensando lo que voy a hacer después, que tengo que hacer un llamado, que estoy apurado? ¿Le dedico el tiempo? ¿Sí? Tengo que conocer el universo del cliente, qué es lo que necesita de mí, qué es lo que espera como resultado de mi labor, y si realmente me puedo comprometer. Gestionar las expectativas, cuál es la expectativa que tiene el cliente y cuál realmente le puedo cumplir, porque a veces viene con esto que decía Adriana, o sea, quiere venganza, o quiero todos los bienes porque hizo tal o cual cosa. Bueno, no te puedo cumplir las expectativas porque la realidad es esta, pero te voy a dar un abanico de opciones de qué podemos hacer. ¿Sí? Y por último, la confianza, que se alimenta de la sinceridad y asertividad. Es decir, la confianza es una emoción y un juicio, después lo vamos a ver, que es fundamental en la relación con el cliente. ¿Sí? Es donde se funda, es decir, yo me siento confiado porque pongo en manos de otra persona este caso, este conflicto, y confío en que va a resolverlo. ¿Sí? Entonces, cuando una de estas 3C se quiebra, no hay compromiso. Se pone en manos no solamente el caso, sino las emociones, ¿no? Emocional, cuando viene un cliente al despacho a presentar un caso, ¿no? Lo que fuere, la demanda de lo que fuere. Entonces, se pone en juego dejo en tus manos mis emociones. Bueno, ahora después vamos a hablar del lenguaje cuando alguien dice, lo dejo en tus manos, ¿sí? Sí. Pero bueno, cuando incumplimos un compromiso, afecta negativamente lo más importante que por ahí tiene un abogado, que es la reputación, ¿sí? Entonces, realmente estar atentos a lo que nos comprometemos. Parece algo obvio, parece algo lógico, pero no sucede. Hoy en día a día escuchamos muchos casos donde el cliente no se siente escuchado, donde los plazos no eran lo que esperaban,
los honorarios no eran los que decían. Entonces realmente tenemos que estar atentos a todos estos puntos que estamos mencionando, que son cuestiones del día a día, pero hay que estar bien atentos a lo que nos comprometemos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo lo ven hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran compartir. Nosotros vamos ligerito porque bueno, el tiempo es acotado y queremos que puedan llevarse herramientas y tips que tienen que ver con el coaching jurídico, con el coaching en general, que sirve tanto para la vida personal o profesional. Bueno, el cliente. La relación del cliente, como decíamos antes, debe fundarse en la recíproca confianza, ¿no? Esto de poder atender al cliente y crear ese espacio de confianza, entender realmente a qué viene, realizar acuerdos impecables, ¿sí? Brindarle seguridad, ser claros en la comunicación y estar bien atento a lo que nos comprometemos, ¿sí? El momento que el cliente viene al estudio o al despacho es la oportunidad de conocerse mutuamente. Si el cliente previamente llamó, se comunicó, bueno, entender quién viene, quién es, dedicarle el tiempo, ¿sí? No, bueno, me tengo que ir en media hora, suena el teléfono, entra la secretaria, corto, le pregunto 20 veces lo que me dijo. ¿Sí? El cliente no se siente escuchado. Probablemente en su conversación interna esté pensando, este no es el lugar para mí, este abogado no me puede ayudar, o cuando hay desprolijidad en el lugar, ¿sí? Entonces hay determinados puntos que voy a mencionarles que hay que estar bien atentos. Uno es escuchar los verdaderos intereses del cliente y estar a su servicio y no al nuestro, ¿sí? Que a veces en el ego profesional cuesta y estar pensando los honorarios que me conviene o este servicio que me conviene, ¿sí? Conversar desde el respeto, entendiendo la emocionalidad del otro, ¿sí? El mundo emocional del cliente. El cliente viene con un conflicto, que eso imprime una emoción que hay detrás, ¿sí? O angustia, o preocupación, o enojo, o ira, ¿sí? ¿Qué me genera a mí? Digamos, gestionar mis propias emociones, que después vamos a darles unos tips de cómo gestionar una emoción, ¿sí? De generar y construir espacios de confianza. ¿Cómo se hace? Bueno, el cliente viene, es dedicarle ese tiempo, recibirlo, atenderlo, escucharlo, ¿sí? Comunicarse de una manera efectiva, es decir, ¿a qué vino? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué necesita de mí? ¿Sí? Esto de la presencia, sin distracciones, sin interrupciones, ¿sí? Y luego acordar honorarios. ¿Qué es lo que le voy a cobrar por qué servicio? ¿Cuál es el alcance del servicio? A veces en esto de no comunicar y dejarlo por entendido, es decir, ¿qué entiende el otro? Esto incluye de principio a fin. ¿Qué incluye? Después hay que pagar un timbrado, hay que pagar un trámite. Digamos, ¿eso estaba contemplado? ¿Están contempladas las contingencias en el acuerdo que ustedes tienen con los clientes? Es fundamental que es este tema, ¿eh? Sí. Es que el cliente forme parte del proceso y esté permanentemente comunicado, ¿no? Que esté en qué instancia se encuentra de la demanda o del proceso que fuere, para que no tenga en su cabeza tiempos o expectativas, que justamente siempre hablamos de las expectativas. Vamos a reiterar muchas veces las mismas palabras, pero tienen que ver con esto, expectativas. Yo esperaba que esto fuera de esta forma y resulta que me dijeron que era rápido. ¿Qué es rápido? ¿Qué es rápido para usted? Y capaz que para mí es 15 días, y rápido para la justicia puede ser un año, 6 meses. Entonces, que el cliente esté involucrado en el proceso los va a ayuda a que no esté ansioso, preguntando permanentemente o llamando por teléfono al abogado para ver si salió su trámite, si salió, en qué instancia se encuentra. Esto que vos comentas del postventa y del proceso, para mí es fundamental. Sí, es fundamental. A veces parece algo muy obvio, pero eso es el diferencial que tenemos nosotros, de poder tener una buena comunicación, una buena oralidad, un buen lenguaje apropiado. Es decir, si viene el cliente y me está relatando y yo hago así, bueno, ¿cuál es mi lenguaje no verbal? ¿Cómo creo que se siente el cliente si yo hago así cuando lo escucho? O si hago gestos, ¿sí? O si me pregunta algo y digo, bueno, ay, sí, lo que es obvio para mí como profesional no es obvio para el cliente, ¿sí?
Entonces, estar bien atentos. Por eso nosotros llamamos, para esta y cualquier otra profesión, la experiencia del cliente, ¿sí? La experiencia cliente, que consta de 5 pasos. Uno es la percepción. ¿Cómo y qué percibe el cliente de nuestros servicios? ¿Cuál es el valor agregado que le voy a dar? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Sí? ¿Cómo lo comunico mi diferencial? ¿Sí? En esta experiencia del cliente se da relevancia a los factores emocionales. Esto de estar presente, entenderlo, de tener empatía. ¿Sí? Hoy el cliente sabe que tiene el poder de elección más que nunca, porque abogados hay un montón. ¿Sí? ¿Qué hago para que me elija a mí por sobre el resto? ¿Sí? Por lo tanto, busca obtener más por el precio que paga. ¿Sí? Entonces, no es solo dar un servicio correcto que eso se da por hecho que se va a obtener, sino una experiencia que se corresponda con las exigencias del cliente. El cliente viene con exigencias y después es qué puedo cumplimentar, a qué me comprometo y qué no, qué sí se puede hacer y qué no, y por qué se puede hacer. ¿Sí? Realmente evaluar y no hacerla fácil, decir esto lo saco rápido porque me deja poca plata. Es decir, bueno, hoy me deja poca plata, pero ese cliente quizás me refiere a otro, o quizás vuelve con otro conflicto, o con un familiar. ¿Sí? Entonces, estar bien atentos a ese tipo de cuestiones. Después la evaluación, es cómo ayudamos al cliente a evaluar la propuesta de valor, es decir, que entienda qué va a obtener a cambio si elige esta propuesta y no otra. ¿Sí? ¿Cómo lo comunico? Después la contratación, que es la información específica, esto que hablábamos de qué servicios le voy a brindar, cuál es el alcance, ¿sí? Cómo va a ser el seguimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a comunicar? ¿Por mail, por WhatsApp? Una carta, nos vamos a encontrar en el estudio cada 15 días. ¿Sí? La finalización, ¿sí? Que es la satisfacción que tiene el cliente respecto de nuestros servicios, ese servicio postventa, es decir, ¿cumpliste con la expectativa? ¿Realmente te sentiste cómodo? O sea, ¿qué conversación tenemos con nuestros clientes? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? ¿Cercano o lejano? Yo soy el profesional, yo soy el abogado, yo hablo así. Bueno, a veces es adaptarnos. No toda la gente que viene como cliente tiene nuestro mismo nivel socioeconómico incluso. Entonces, ¿de qué forma hablamos? A veces hablamos con un término jurídico que el otro no puede entender. Entonces, validar, es decir, ¿realmente entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Y por último, la fidelización, esto que es lo que hace que el cliente vuelva, es decir, realmente está satisfecho, ¿sí? Y nos recomienda y nos refiere. Entonces, en esta visita del cliente al despacho hay 3 instancias. Una es antes de la reunión. El cliente vino y nos eligió, nos llamó por teléfono, vino recomendado, nos vio en LinkedIn, nos vio en una audiencia, nos vio en cualquier otra situación, y es decir, viene. Es decir, hay una conversación previa, nos comentó algo, bueno, nos preparamos para recibirlo. Es quién es, con el nombre y apellido, saber realmente cómo se llama. Muchas veces vamos a un profesional y no sabe ni el nombre, digamos, eso ya hace una distancia. ¿Sí? Después, durante la reunión, el escenario es importante, es cómo recibimos al cliente, en nuestro despacho, en la confitería de la esquina, en el medio de la calle, ¿dónde le damos los papeles? ¿Sí? La comunicación verbal y no verbal, esto que decías, si estoy así, o si hago gestos, cuál es mi tono de voz, si su emocionalidad me afecta a mi emoción y hace que mi tono no sea amable, no sea agradable. Siempre tener en cuenta qué imagen estoy proyectando. ¿Qué imagen como profesional estoy proyectando? ¿Qué observa el otro de mí? ¿Sí? Y la comunicación verbal, que obviamente lo que decís cuenta. ¿Sí? Analizar el asunto, el conflicto por el que viene, y ofrecerle distintas soluciones. ¿Sí? Dar un buen discurso, una buena oralidad. ¿Qué lenguaje? El lenguaje cercano que hablábamos recién. Cuán importante es estar atento a ese lenguaje, para que la otra persona se pueda sentir cómoda. ¿Sí? Y después el despacho, es decir, están todos los papeles tirados, están ordenados, digamos, realmente estoy atento a la imagen, a mi imagen personal como profesional y al contexto, al entorno donde recibo a esa persona. Y después el acuerdo. El acuerdo tiene que estar bien detallado. Si se firma un acuerdo, tiene que estar bien detallado. Las pautas claras, los compromisos que asumen cada parte. ¿Sí? Y luego, si hay una contratación, se le da una copia, digamos, la formalidad que
ustedes son expertos, es detallar absolutamente todo y cómo se va a comunicar, ¿sí? ¿Cuál es el seguimiento? En general no se le da seguimiento, o por lo menos tenemos trabajamos en algunas empresas, también en el área jurídica, y la comunicación en general en casi todas las empresas es lo que primero falla. Es, yo entendí que vos entendiste lo que te dije. No, yo no entendí eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pensé que incluía... El monstruo del penseque, ¿no? Sí. Matemos el monstruo del penseque. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces, hagan que sus clientes, cuando pasan por su despacho, tengan una experiencia, ¿sí? Desde la percepción, la evaluación, la contratación, que sea clara, la finalización, que tiene que ver con ese servicio postventa, y fidelizar al cliente, para que nos pueda referir o para que sea recurrente. Bueno, ¿continuamos, Adri? Bueno, sí, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Preguntas? Bien. Bueno, ahora vamos a entrar en el mundo de las habilidades del lenguaje, cuerpo y emoción. La existencia humana se reconoce en estas tres dimensiones: lenguaje, cuerpo y emoción. Podríamos hablar de una cuarta, que podría llegar a ser la espiritualidad, pero vamos a centrarnos en las tres que ustedes están. Lo que nos pasa, lo que pensamos se refleja en una emoción. Las emociones no son buenas ni malas. Existen, y el objetivo es ni controlarlas ni limitarlas, dejar que fluyan. El objetivo con la emoción es gestionarla. Cuando emocionamos, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona. Entonces decimos que existe coherencia cuando lo que digo y lo que manifiesta mi cuerpo coincide también con la emoción que estoy transitando. Muchas veces puede suceder que decimos sí, pero en verdad estamos diciendo que no con el rostro, o con el cuerpo, o con una gesticulación. Y entonces en ese cuadro no hay coherencia. Lo que esta persona está diciendo en realidad lo dice con la boca, pero su cuerpo está manifestando algo absolutamente contrario. Ya sabemos que existen personas que de hecho, una profesión que se dedican exclusivamente al análisis de la gesticulación, del lenguaje no hablado, ¿no? Del lenguaje corporal, que tiene que ver con lo paraverbal, es cómo hablo, el tono de voz, la cadencia, cómo me muevo, de qué forma me estoy moviendo, a dónde apuntan mis miradas, los ojos, y demás, que expresan si lo que estoy diciendo condice con lo que mi emoción y mi cuerpo está reflejando. En coaching decimos que el lenguaje no es inocente. Es decir, nadie dice lo que dice porque sí, y detrás de lo que alguien dice hay una inquietud que refleja una necesidad que debe ser cubierta, o un deseo. ¿Hay una necesidad o hay un deseo? Para poder saber cuál es la necesidad y el deseo, tenemos que indagar y tenemos que hacer preguntas, ¿sí? Preguntas para identificar efectivamente qué es lo que está detrás de lo que esa persona dijo. Y por otra parte decirles que y Nietzsche ya lo decía, que la persona puede mentir con la palabra, pero su cuerpo nunca miente, siempre habla verdad. Es decir, que si nosotros vemos que una persona está diciendo que sí, pero que con su cabeza está negando o está haciendo una gesticulación que no nos da, que no guarda coherencia, creámosle al cuerpo y empecemos a indagar. Escuché que usted quiere iniciar una demanda de divorcio, pero por otra parte observo que su corporalidad o la gestualidad que haya utilizado no condice con lo que está diciendo. Se puede explayar un poquito más y entonces seguramente van a poder identificar que hay otras cosas detrás de esto que esta persona manifestó, que seguramente están mucho más relacionadas con su corporalidad que con lo que estaba solicitando o pidiendo. Cuando una persona dice, no, yo soy súper puntual, realmente la puntualidad para mí es lo más importante, y después, acto seguido, cuenta que está
por ser desvinculado del trabajo porque llegaba todos los días tarde. Entonces, perdón, por un lado escucho que a usted le da más importancia a la puntualidad, pero por otra parte, los reiterados hechos, exacto, hechos de impuntualidad no son coherentes. O sea, la coherencia es importante en la persona y lo manifiestan en estas tres grandes dimensiones: cuerpo, lenguaje y emoción. ¿Sí? Y los tips, claramente, para poder identificar y poder mantenernos en coherencia, porque cuando nosotros nos presentamos hacia los demás o nosotros percibimos al otro, estar en estructura de coherencia lo que nos va a permitir, y estos son tips, llévense estos tips. Cuando yo voy a una negociación o voy a una mediación, lo primero que tengo que estar es en coherencia, porque la otra persona me va a percibir segura, y si me percibe segura, implica que estoy proyectando seriedad. Primer punto, que ya tengo una barrera ganada. Punto ganado. Proyecto seriedad. Y si proyecto seriedad, proyecto confianza. Que lo que estoy diciendo es correcto. El segundo tips es ir preparado a cualquier mediación, a cualquier entrevista, a cualquier encuentro o acuerdo que vaya a realizar. La preparación es fundamental. Para poder ir preparado tengo que tener información, valerme de información. ¿De quién? Del cliente. Entonces, en la medida que yo tengo información, ¿cómo obtengo esa información? Que nosotros llamamos indagar. ¿Sí? Cuando yo indago, me interesa lo que la otra persona no dijo y quiere decir. Cuando yo propongo, hablo desde mis intereses. El lenguaje no es inocente. ¿Sí? Entonces, indago, ¿con qué? Con preguntas abiertas, tips. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Dígame dónde, en qué momento. ¿Puede ser un poco más preciso? No demos por sentado lo que el otro quiere decir. Ese es el monstruo pensé que. Matemos al monstruo pensé que. Pregunto. Pregunto porque indago, quiero saber. ¿Para qué? Para tener información y poder armar un acuerdo de excelencia y ser exitoso en mi tarea. La otra tips es que cuanto más cortas las preguntas, mejor. Y otro tip importante es dar espacio al silencio. Cuando damos espacio al silencio, permitimos que la otra persona reflexione sobre lo que estamos conversando. Entonces, la estructura de coherencia es sumamente importante, porque si no hay estructura de coherencia, perdemos credibilidad. La coherencia se da entre el lenguaje, tiene que ver con la presencia, con el poder de nuestra presencia, cómo nos presentamos, ¿sí? ante lo que fuere, ante un cliente, ante despachos, ante un corporativo, ante otros miembros de la misma organización, a los que les vamos a hacer preguntas, y vamos a indagar para, por ejemplo, constituir, elaborar presentes, saber información por miedo. Hay un montón de emociones que se barajan detrás de las personas. Esto lo vemos bastante seguido con Lorena. A mí me ha tocado personalmente estar involucrada en la función de analista funcional, en el rol de analista funcional, en la implementación de dos proyectos informáticos. Y lo primero que nos ocurría cuando queríamos obtener información era que la gente tenía miedo de contarnos de qué se trataba. Y el miedo estaba relacionado de manera directa porque tenían miedo a perder el trabajo. Entonces, detrás de lo que una persona no dice, o detrás de lo que una persona dice, hay un mundo y hay que despejarlo para poder tener información fidedigna, información que realmente nos interese. Sí, a veces el miedo también te hace callar por vergüenza, por no conocer la materia. Entonces, muchas veces los acuerdos no son impecables porque en nuestra profesión hablamos de nuestro entendimiento y hablamos de corrido, muy rápido, Claro. sin dejarle espacio a que la persona pueda procesar, entender, comprender de qué se está hablando. Entonces, cuando preguntamos si se entendió, dicen que sí, por vergüenza o porque después lo van a procesar, y se van con información limitada. ¿Sí? Muchas veces el miedo o la vergüenza hace que no haya una repregunta, ¿sí? Porque no es capaz de comprender lo que pasó. Por eso es tan importante el silencio, darle lugar al otro a que pueda procesar y hacer las preguntas para tener un mejor entendimiento. Exactamente, gracias Lorena. Esos son los tips
fundamentales, porque fundamentalmente o específicamente en el mundo del derecho hay un lenguaje jurídico que es específico, claramente, ¿no? Entonces, y muchas veces pensamos que estamos hablando con un colega que al utilizar una determinada terminología inmediatamente sabe de qué se trata. Pero como recién explicaba Lorena, es probable que la persona que se siente enfrente de nosotros no tenga referencia o el detalle de lo que realmente significa la expresión que hemos utilizado para manifestar un acuerdo o para iniciar una demanda o lo que fuere. Entonces, importante indagar para poder desmenuzar qué es lo que no se comprendió. Lo vamos a ver un poquito dentro de un ratito en lo que es escucha activa. Como les dije hace un ratito, vamos a repetir algunas preguntas o algunas palabras que consideramos clave en coaching y clave para el desarrollo de estas habilidades. Recuerden que el coaching es un entrenamiento para lograr un objetivo, el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Que nos permiten este diferencial. Y otro tema importante, que es una regla del coaching, es no solamente somos cómo actuamos, sino actuamos como somos. Es decir, que podemos a partir de reconstruirnos la posición, por ejemplo. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo me voy a parar? ¿Qué posición voy a adoptar? La otra persona, nosotros proyectamos imagen. Cuando hablamos de imagen, hablamos de lenguaje. ¿Sí? Lenguaje. ¿Qué lenguaje estoy proyectando? ¿De seguridad? ¿De miedo? ¿De esto no lo sé? Por eso, tips que les acabo de decir: indagar, preguntar, preguntas abiertas y preguntas cortas. Silencios, dar espacios a los silencios. El poder de nuestra presencia comunica permanentemente. Estar preparados, preparar lo que vamos a decir y preparar un acuerdo antes de entregarlo. Son tips. Y estar en estructura de coherencia. Si no estoy en estructura de coherencia, y les voy a decir otro tip importante: ejercicio de respiración. Cuando tengan que presentarse frente a donde fuera, porque esto es válido, y acá les quiero hacer un paréntesis, no solo para la vida laboral. Cuando hablamos del coaching, hablamos del desarrollo de estas habilidades que tenemos o que podemos potenciar, tienen que ver también con el ámbito personal. En la medida que nosotros cambiamos, cambia todo nuestro entorno. El entorno laboral y el entorno personal también. Así que cuando hablamos de estructura de coherencia, es válido para todos los ámbitos. Así que bueno, continuamos, porque no quiero que sentamos demasiado. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta puntual sobre este tema? Bueno, siguiente tema. ¿Avanzamos? ¿Querés? Sí. Teníamos una pequeña pausa, pero no sé si continuamos. Bueno, ¿quieren continuar o hacer una pequeña pausa? ¿Quieren tomar un vaso de agua? ¿Quieren continuar? Nos avisen, ¿no? Nosotros estamos... ¿Continuamos? Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, el lenguaje. El siguiente tema que nos acompaña en esta charla es nada más ni nada menos que el lenguaje. Sí, el lenguaje. Bien, las personas, cuando hablamos del lenguaje, inmediatamente asociamos el lenguaje con el sentido, con el habla, ¿no? Pero en realidad las personas que tienen impedido el habla también se pueden comunicar. Porque ¿qué acomete el lenguaje? Uno de los cometidos del lenguaje es la comunicación, claramente, el coordinar acciones. A partir del lenguaje coordinamos acciones. ¿Y de qué lenguaje estamos hablando? Un poco lo hablamos ya a lo largo de la charla. Hablamos del lenguaje hablado, el oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, el paraverbal, la cadencia de voz, el de la voz, el de los movimientos, el de los movimientos de las miradas. ¿Sí? Y vamos a agregar un tercer lenguaje, que es el lenguaje de uso internacional, que es el lenguaje que hoy nos
trae de la mano la tecnología, ¿no? WhatsApp, que son los emoticones. Habitualmente hoy nos manejamos con los emoticones para responder un dedito hacia arriba, una carita feliz. ¿Y cuántas veces mandamos un acuerdo por WhatsApp y el cliente nos pone un dedito? Y vuelvo de nuevo. ¿Qué significa ese dedito? ¿Está de acuerdo? ¿Significa que recibió el acuerdo? ¿Significa que está de acuerdo con todo? ¿Significa que está de acuerdo con parte? Si yo no pregunto, no estoy dando fe y seguridad a que realmente está de acuerdo con todo lo que está ahí escrito. Y con el alcance de lo que ese acuerdo establece. Fundamental. Porque muchas veces las personas se quedan, ay, pero perdón, yo pensé que, el monstruo pensé que esto iba a ser de otra forma, doctor. Usted me dijo, no, estaba escrito en el acuerdo. Solo que cuando puso el dedito, lo leyó por encima, o no lo entendió, o lo interpretó como lo quiso interpretar, y nosotros no hicimos esa indagación de que si efectivamente ese dedito, esa carita feliz, ¿qué significaba? Esto lo digo porque pasa en todas las profesiones, pero absolutamente en todas las profesiones. Uno manda un acuerdo o manda... Sí, damos por hecho, obvio, determinadas cuestiones, y es obvio para mí como profesional, nosotras como profesionales de las ciencias económicas, hablamos de reportes financieros, o de balance, o de asientos, o de liquidación de impuestos, y entendemos que se entiende porque es obvio, y realmente la otra persona no lo entiende de esa manera. Entonces ¿qué entiende el otro? ¿Sí? Entiende el otro. ¿Cuál es la distinción que tiene esa definición? Exactamente, ¿cuál es la distinción? Y otro tema muy, muy, muy importante, que es que el lenguaje genera una acción. ¿Y por qué genera una acción? Fíjense, justamente en los profesionales del derecho mucho más, muchísimo más, porque están permanentemente con afirmaciones y con declaraciones. Todos hacemos declaraciones y tenemos juicios. Pero las declaraciones que hace un profesional del derecho en el ejercicio de su profesión tienen mayor validez. Y ni hablar la del juez, obviamente, porque cuando el juez, si yo digo, los declaro marido y mujer, es una declaración, pero no tiene validez porque no tengo ni el poder ni la autoridad para hacerla cumplir. Ahora, si esa declaración la manifiesta un juez, la declara un juez, sí tiene una validez. Y genera un mundo, genera un mundo nuevo. A partir de esa declaración se genera una acción que tiene que ver con que se generó una unión, se generó una familia, o se disolvió una familia cuando hay una declaración de divorcio, o cuando hay una declaración de sucesión, ¿sí? Cada vez que un juez imparte justicia a partir de una declaración, tiene validez y genera un mundo nuevo. Nosotros también en el mundo diario generamos declaraciones y generamos mundos nuevos a partir de los roles que cumplimos, seamos jefes, seamos colaboradores, hijos o padres. Siempre nuestras declaraciones, en función de la validez que tengan y del poder para poder hacerlas cumplir, van a ser válidas o inválidas, ¿sí? Les voy a agregar este datito. También vivimos en un mundo de afirmaciones. Si yo voy a mi abogada a decirle quiero iniciar la sucesión de mi madre, me tengo que presentar con documentación para afirmar que soy quien digo ser, ¿no? Que soy Adriana Laporte, presento el DNI, presentaré también los datos filiatorios, los documentos que permitan establecer que efectivamente la afirmación, es decir, quién soy, está respaldada por una documentación. Entonces, en el mundo del derecho está muy ligado por las afirmaciones y por las declaraciones, con valor y con un cambio de vida en las personas. La declaración, por ejemplo, de la independencia de una nación, es una declaración. Entonces, la importancia es cómo cambian los mundos, cómo cambia una realidad. El lenguaje cambia las realidades, por eso es acción. Y hay un atributo que tiene el lenguaje, por eso hablamos del poder de las palabras. ¿Cuál es el poder que tienen las palabras? ¿Sí? Este es el poder de cambiar. Y hay un atributo que tiene el lenguaje, que es el de la... Quería agregar algo en
función del poder de las palabras y la elección que utilizamos, esto que comentaba Adriana, que tiene que ver tanto con la vida personal o la profesional, es las palabras pueden construir o destruir, ¿sí? En función de la elección que hagamos, del tono que utilicemos, ¿sí? Una palabra puede destruir al otro en función de lo que decimos. Entonces, cuando emitimos un lenguaje o cuando queremos comunicarnos con el otro, es ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, en un litigio, es decir, me enojo y, digamos, acciono, me comunico a través de eso, estas tres dimensiones que hablaba Adriana del lenguaje, cuerpo y emoción. Es decir, cuando tengo una emoción de enojo, probablemente el lenguaje se ve teñido de esa emoción y se va reflejado, es decir, probablemente mis palabras van a ser más duras, ¿sí? Porque quiero realmente reflejar eso, y probablemente en mi corporalidad, pero estar bien atentos a las palabras que elegimos, ¿sí? Y ser conscientes de las consecuencias que trae de utilizar tal o cual lenguaje. Es decir, si estoy discutiendo con mi marido y le digo determinadas cosas, bueno, el lenguaje no es inocente. ¿Para qué se lo quiero decir? Y estar bien atento con la finalidad. Si lo quiero lastimar, quiero lastimar. Y ser responsable de las palabras que estoy eligiendo, ¿sí? O si mi mensaje es de amor, o de conciliación, o de paz, o de tranquilidad. Cuando emitimos un mensaje es ¿para qué lo hacemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos que se sienta el otro? Entonces son 2 minutitos que a veces nos tenemos que tomar para pensar qué palabras vamos a elegir, ¿sí? ¿Qué mensaje queremos emitir? Si hablamos con nuestro jefe y queremos pedir un aumento, ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Sí? Con prepotencia, porque estoy enojada, porque hace 3 meses que no me aumenta, o hace 1 año que me congeló el sueldo. ¿Qué quiero obtener? ¿Quiero que me dé el aumento o quiero transmitir mi enojo? Y después, ¿para qué me sirve? ¿Sí? ¿Quiero obtener realmente ese aumento o quiero trasladar mi enojo? Y si traslado el enojo, ¿qué voy a obtener yo? ¿Cuál es la consecuencia del lenguaje? Por eso, en esa elección de palabras, tengan en cuenta que las palabras construyen y destruyen, ¿sí? Agregan valor o disvalor. Y también para con nosotros mismos. ¿Qué lenguaje usamos para con nosotros mismos? También. Es tan importante lo que digo hacia afuera como lo que yo me digo. No sirvo para nada. Yo la verdad ya estoy grande, esto no lo voy a poder hacer. ¿Sí? ¿Qué cosas me digo que me paralizan? Que me mantienen o en la resignación, es decir, ya estoy viejita, yo idiomas a esta altura de mi vida, no. Ya me estoy poniendo una barrera. O estoy en la otra parte que es peor todavía, que es la del enojo, la de decir no suelto, estoy tan enojada que no suelto, te perdono, pero no me olvido. Bueno, esto se los voy a dar, es otro tip. Cuando nosotros usamos la conjunción pero, todo lo que viene después del pero anula lo anterior. Es una excelente profesional, pero lamentablemente no pudimos lograr el objetivo. En esta construcción de esta oración, en lo que está después del pero, lamentablemente no pudimos concretar el objetivo, es lo que prima. Invalidó lo anterior. Te perdono, pero no me olvido. No estoy olvidando. Sigo enojado o enojada, ¿sí? Sigo atada, anclada a esa emoción que no estoy soltando. Te perdono, pero no me olvido. No perdonó. No se está olvidando. Fíjense qué distinto si yo digo te perdono y te olvido. Y olvido. O sea, depende de cómo, y como el lenguaje no es inocente, y detrás de lo que decimos hay una inquietud, hay alguna emoción que lo está alimentando, es tan válido para lo que digo hacia afuera como para lo que yo me digo. Para lo que yo me digo es muy importante porque construye mi confianza. Lo vamos a ver en un ratito, cómo nos construimos confianza. ¿Y cómo construimos confianza? Por ejemplo, esto también lo haremos con los niños, ¿no? ¿Qué le decimos a los niños? Que les vamos generando
no sirvo para esto, a mí siempre me dijeron que nunca servía para las matemáticas, por eso elegí esta carrera, ¿sí? Cosas que nos decimos o que nos han dicho que nos quedó. Entonces, con el coaching tratamos de sacar esas cositas que están en esa bolsa y avanzamos. Pero un atributo importante que tiene el lenguaje, lo que quería decir, es la recursividad. Esto es muy, muy importante porque con la recursividad el lenguaje se vuelve sobre sí mismo. Es decir, que yo puedo preguntar, ¿qué significa bien? ¿Cómo te sentís bien? ¿Qué significa que estás bien? Y para algunos estar bien significa que durmieron la siesta, para otros estar bien significa que pudieron cobrar el sueldo, para otros estar bien significa que se van a ir de vacación. ¿Qué significa estar bien? ¿Qué significa cuando usted me dice lo dejo en sus manos, doctora? ¿Qué significa los dejo en sus manos? ¿Sí? Es muy importante la propiedad de recursividad que tiene el lenguaje, que se llama mayéutica también, que es esto, es poder volverse contra sí mismo y tener la capacidad de preguntar, repreguntar. ¿Para qué? Para indagar y para poder tener información. Y estar alineados en conceptos, es decir, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del mismo lenguaje, estamos yendo para el mismo objetivo. Esa es la importancia de la recursividad. Y fundamentalmente es para establecer los vínculos. El desarrollo de las relaciones interpersonales se basan en el lenguaje. El lenguaje, vuelvo nuevamente, no solamente es el lenguaje hablado, es el no hablado, y ahora agregamos los emoticones. Avanzamos. Y bueno, ¿cuáles son los componentes del lenguaje? ¿No? Los componentes del lenguaje hablamos de 3 componentes del lenguaje. Sí. Uno es vamos un poquito para atrás. Una es el lenguaje, propiamente dicho, que es lo que acabamos de mencionar. Otra es la escucha, que la vamos a ver ahora, seguidamente. Es fundamental la escucha. Y la tercera es el silencio, ¿no? que también hacemos referencia hace un ratito de que el silencio lo que nos permite es reflexionar. Cuando estamos hablando y hacemos una pausa, fíjense que en el lenguaje musical el silencio es fundamental para la melodía, existe el silencio, ¿no? Es fundamental para poder entender una melodía. Lo mismo pasa cuando nos comunicamos entre las personas, el silencio, que no es lo mismo que callar. Hay una diferencia fundamental entre el callar y el silencio. Cuando callo, tengo algo para decir y no lo quiero decir, o no lo puedo decir. Probablemente haya una emoción, haya una situación, estoy re enojada, no le pienso decir nada, me callo. Puede ser que acompañe el lenguaje corporal, ese silencio, ese callar. El silencio puede también significar no tengo nada para decir, silencio. Y en otras oportunidades es importante callar cuando hay que callar. No siempre hay que decir las cosas en todo momento, hay momentos para cada cosa. Entonces, entender en qué momento uno tiene que hablar es fundamental. A veces uno calla porque ir y calla. Pero también está el callar, que hacía referencia recién, que es el callar porque detrás hay una emoción o hay algo que no quiero manifestar. Pero que es importante conocer, porque detrás de ese un reproche o estoy castigando, ¿qué hay detrás de ese callar? Es importante poder entenderlo. Y insisto, esto es válido no solamente para el ámbito laboral, sino también para el ámbito personal. Porque en la medida que nosotros nos empezamos a conocernos mejor, empezamos a gestionar nuestras emociones, y cuando gestionamos nuestras emociones nos vinculamos mucho mejor con el medio. Bueno, avanzamos. Bueno, y ahora llegamos a la parte de la escucha. La escucha es, si la escucha es importante para el funcionamiento jurídico, el derecho es crítica, ¿sí? Es crítica. Y porque hoy yo puedo estar mirando la computadora y digo, sí, la escucho. No escucho. Puedo escuchar, escuchar un loro también repite sentencias, repite oraciones, y un grabador celular también repite audios. ¿Sí? Cuando hablo de escuchar, estoy hablando de percibir más interpretar. ¿Sí?
¿Y qué significa interpretar? Interpretar es el corazón de la escucha, es el darle sentido a lo que el otro está diciendo. Para poder interpretar tengo que estar en principio presente. Tengo que percibir, ¿sí? Estar presente, tener empatía. Y cuando percibo no solamente con los sentidos, con la vista, porque los ciegos, los sordos también escuchan. Escuchan con todo su mapa mental. ¿Cómo se constituye su mapa mental? Se constituye a partir de sus juicios, de su historia personal, de su formación personal, de su formación académica, de su historia, de su familia, de la cultura de su familia y de la cultura del país en el que está viviendo. Percibe con todos estos sentidos, con todos estos, lo que nosotros llamamos en coaching, que es un concepto bien amplio, que se llama mapa mental observador. Con mi observador. Yo soy un observador, Lorena es otra observadora. ¿Sí? Las dos vivimos en Buenos Aires, somos profesionales de las ciencias económicas y, y estudiamos coaching, somos coaches. Ahora, ella es un observador y yo soy otro observador. Entonces, tal vez mi interpretación para determinada escucha es distinta a la de ella. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy frente a otra persona y estoy en presencia y quiero realmente entender, interpretar lo que la otra persona está diciendo, lo que hago es ponerme a hacer, y acá les vamos a dar 3 tips. La primera es, ¿para qué los tips? Primero les voy a explicar por qué. Para cortar esa brecha que existe en lo que yo estoy diciendo y lo que el otro está escuchando. Puede haber una brecha de interpretación que haga que lo que yo dije, la otra persona lo interpretó de otra manera. Para achicar esa brecha, me voy a valer de 3 tips. Una es indagar. El indagar es preguntar. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? ¿De qué forma? ¿Cuándo lo quiere hacer? ¿Qué quiere decir con todos los años me pasa lo mismo? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Qué significa que se encuentra muy, muy herido? ¿Qué es herido? Preguntar, indagar. La segunda es repreguntar. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue su caso? No, y la persona relata su historia. Cuando digo que hago una escucha activa no me creo todo el relato. Trato de llegar verdaderamente a lograr el interés y a achicar esa brecha y entender específicamente lo que quiere. Y si lo que dijo no me satisfizo, escuché que usted dijo X cosa. No le entendí, por favor, ¿me lo puede repetir? No tener vergüenza que la otra persona vuelva a plantear lo que quiso decir. Por eso el parafraseo es bien importante, es utilizar el mismo lenguaje que escuchamos, para ver si realmente es de ese mundo. O sea, escuché que usted quiere iniciar una acción de demanda frente a la empresa por X tema. ¿Es así? Verificar la escucha. Me pregunto. Escuché que viene al estudio, cito un ejemplo, viene al estudio una persona y dice, doctora, quiero iniciar una demanda en juicio a mi empresa por mobbing. Mobbing es una acción, es un accionar, el bullying para los chicos, el mobbing serían las empresas, puede ver el mobbing hacia arriba, hacia abajo o lateral. Y entonces yo le pregunto, escucho que usted le quiere hacer mobbing a X empresa, ¿es así? Bueno, no, la verdad que no. La verdad que yo lo que quiero es, lo que sucedía es que yo llegaba todos los días tardes y entonces me descontaban los días y me están haciendo mobbing. La siguiente pregunta, ¿qué es para usted mobbing? Sí, porque tal vez para la persona mobbing estaban descontando los días porque llegaba todos los días tarde. Y si después me dice, porque para mí la puntualidad es un valor, perdón, ¿dónde está la estructura de coherencia? Para usted la puntualidad es un valor, pero le descontaban los días porque llegaba todos los días tarde. ¿Qué posibilidades hay de que tenga una sentencia favorable, una demanda de este tipo?
¿Se va entendiendo? O sea, la idea es achicar la brecha y generarle expectativas razonables al cliente en función de lo que nos está contando. Entonces, estos son 3 tips para disminuir y para achicar esa brecha. Y les voy a contar otro caso. Resulta que en una oportunidad, esto es una experiencia personal, viene un colaborador y me cuenta su historia, y entonces yo lo escuchaba atentamente, y empecé a indagar, a hacer preguntas. Cuando le hago las preguntas, me dice, "Ay, muchas gracias, qué bien que hablas". Y yo le dije, yo no hablé absolutamente nada, lo único que hice fue escuchar con atención y poder hacer las preguntas que tenían que ver con las inquietudes que esa persona lo habían traído a hablar conmigo. El que habló fue él. Lo que pasa es que cuando estamos en escucha atenta y activa, podemos empezar a hacer preguntas que tengan que ver con las inquietudes de la persona. Si yo le hago preguntas que no tienen nada que ver, ahí queda trunca la escucha. O sea, una escucha activa significa, te pregunto sobre los intereses que a vos te traen a hablar conmigo, y a la inversa, se genera una danza. Y otro punto importante es, cada uno dice lo que dice y escucha lo que escucha. La escucha se produce, no hay que hacer ningún esfuerzo, se da simplemente. Hay que validar la escucha, tanto cuando hablo como cuando escucho. Porque cuando uno da determinadas órdenes, depende del rol que ocupe, cree que la otra persona lo entiende. ¿Realmente lo entendió? O sea, estos 3 tips de indagar, de preguntar y verificar la escucha con el parafraseo, es válido para cuando estoy de este lado como cuando estoy del otro lado. O sea, cuando escucho como cuando imparto una indicación. ¿Sí? Bien, seguimos. Creo que hay un video ahora. Este video está muy lindo, lo queremos compartir con ustedes. Alex, lo estábamos esperando. Cuéntame, ¿cómo quedó mi carro? Quedó espectacular. Todo lleno de llamas. Llamas por arriba, por los lados. Veamos. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Dapti. Bueno, fíjense qué pasó, ¿no?, en este video. El cliente iba al mecánico para que le hiciera, o al chapista, para que le llenara de llamas, pusiera llamas en su auto. Pero ninguno de los dos especificó de qué tipo de llamas hablaban, ni dónde quería las llamas. Entonces, estas 3 tips que le estamos diciendo de indagar hubiese sido fundamental, porque lo que él quería era flamas o llamas relacionadas con el fuego, no con los animales. Entonces, cada uno desde su perspectiva y desde su propio mapa mental hizo lo que pudo, lo que entendió, lo que interpretó. Esto pasa habitualmente en la vida personal y en la vida laboral. Siguiente slide. Fíjense que lo más importante en una relación es la calidad de lo que en ella ocurre, o sea, de la calidad de la escucha en la que en ella ocurre. Esa es, así se puede medir la calidad de una relación. Y la comunicación efectiva no tiene como objeto, tiene que se haga lo que quiero hacer, o que la otra persona pueda lograr su objetivo, su meta, es decir, quiero, en este caso, esta sentencia, tengo estas expectativas y que sean alcanzables. Cuando alguien dice, mi marido no me escucha, o mi esposa no me escucha, no me siento escuchado, yo digo, ay, hacen B, mi jefe tampoco me escucha, soy un incomprendido, nadie me escucha. En esa relación seguramente ya sabemos, nos damos cuenta que hay un conflicto. Si es en términos laborales, seguramente hay un mal clima laboral. Si hay mal clima laboral, llevará a resultados insatisfactorios y en consecuencia ahí van a necesitar un coach para que analice qué está pasando en ese equipo. Donde hay que empezar a ver qué pasa. Entonces, cuando uno se da cuenta que es parte de la solución y empieza a entender que tiene que empezar a revisar qué pasa con su escucha, cuando cambia nuestra escucha, cambia
nuestro universo, en todos los ámbitos. Eso es así, es fundamental, porque si nadie me escucha, yo no escucho, es seguramente quien dice que no se siente escuchado tampoco sabe escuchar. Entonces, empezar a trabajar en esta habilidad, en esta competencia, que es una herramienta del coaching que nos facilita adquirir las otras habilidades, ¿no? Las habilidades de comunicación, tener una comunicación efectiva y de comportamiento humano. Creo que nos extendimos un poquito en el tiempo. Sí, avanzamos un poquito, ¿no? ¿Avanzamos? Por supuesto que si hay alguna pregunta, con gusto la respondemos, ¿sí? Bueno, llegamos al tema de la confianza. La confianza es lo más importante que puede tener una persona. Y se manifiesta desde dos aspectos. Podemos hablar de la confianza como una emoción, cuando decimos me siento confiada, estoy confiada, me siento confiada, o desde un juicio. El juicio tiene que ver con cómo nos perciben las otras personas, ¿sí? Esta persona, Lorena Martín Morales, es una profesional confiable, ¿sí? ¿Y por qué la percibo como una profesional confiable? Y acá hay tres ejes de los cuales hablamos en la confianza, que tienen que ver con la sinceridad. La sinceridad está en relación a esta coherencia, digo y hago lo que pienso y lo que he manifestado en un acuerdo, ¿sí? Después la competencia, que tiene que ver con el saber hacer. Voy a tomar este caso, realmente sé de lo que estoy hablando, un poco lo que hablaba Lorena en los primeros slides, y la responsabilidad, esto tiene que ver con la competencia tiene que ver con la forma, y la responsabilidad con el tiempo. Digo que lo voy a hacer en 4 meses, es en 4 meses. Por eso la importancia de acompañar al cliente en el proceso y estipular los tiempos que efectivamente o razonablemente va a tener una determinada sentencia, ¿sí? O en qué instancia del proceso está, si es un prejudicial o es judicial. Porque, bueno, como decíamos recién, el cliente no necesariamente está en el mundo del derecho y conoce todas estas instancias. Entonces, la confianza es muy compleja construirla, lleva años construir la confianza, tiene que ver con las acciones, ¿no? Con esto que hablábamos del respeto, del prestigio, de la seriedad. Pero puede, en una sola sentencia, en un solo fallo o en una sola situación desfavorable, digamos, puede llegar a ser derrumbada, y volver a construirla lleva muchísimo más tiempo, porque requieren muchas más acciones para poder, de alguna manera, rebatir lo que sucedió, ¿sí? Bueno, hay muchos ejemplos en el mundo real, incluso en estos días, si se escuchan, han visto televisión, pueden ver algunos casos en los cuales la confianza se ve deteriorada, y volver a obtenerla es costoso, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y daña el prestigio. Y daña fundamentalmente el prestigio, y en las profesiones en las cuales el nombre del profesional por sí es la marca, ¿sí? Dañar el nombre es complicado volver a reconstruirlo. Había un banco que decía que lo mejor que podía tener una persona era el nombre, ¿sí? Bueno, y con las profesiones como las nuestras, el nombre es lo más importante. La confianza se construye y se va manteniendo. Es como la plantita que hay que seguir regando, ¿no? Con el cliente, a partir del seguimiento y de lo que estuvimos hablando hasta recién. Bien, y la otra cara de la confianza, que es el siguiente slide, es el miedo. Por un lado tengo la confianza, me siento segura, ¿sí? Acá estoy, sé lo que tengo que hacer, sé cómo me tengo que parar, sé lo que tengo que decir, y por otra parte está... No, porque no nos están viendo. Ah, ¿nos están viendo? A ver si puedes mostrar acá. A ver, fíjate. Por otro lado, estamos tratando de arreglar un temita técnico. Estamos hablando del miedo. La otra cara de la confianza es el miedo, y el miedo es la inacción. Cuando la persona transita el miedo, está paralizada, ¿sí? La confianza es acción, el miedo es absolutamente inacción, ¿sí? Para el ejercicio de esta profesión, fundamentalmente, proyectar confianza y
proyectar seriedad es básico. Es básico. Para todas, pero para la del derecho creo que potencia mucho más. Entonces, tips para el miedo. ¿Cómo enfrento el miedo? Ejercicios de respiración, tip número 1. Estar preparado. ¿Sí? Pues si yo voy a un encuentro, voy a una reunión, voy a donde fuera, preparado, tengo la mitad de la batalla ganada. Saber hasta qué punto voy a negociar. ¿Sí? Cuando digo preparado, es decir, con la información de quiénes van a estar integrando la mesa en esa instancia de mediación, quiénes son, estar informada de quiénes son esas personas, hasta qué límite máximo y mínimo voy a negociar, ¿sí? Y presentarme con absolutamente certeza. Es decir, yo les digo a mis clientes, vestirme de confianza. Ya no me veo como un gatito, ahora me voy a ver como un león. Si yo me veo como un león, los demás también me ven como un león. En una oportunidad, esto siempre te lo cuento y a Lorena le gusta, nos habían invitado a una profesional colega y a mí a un encuentro con empresarios del país, y entonces me dice mi amiga, ¿qué te vas a poner? Y las mujeres siempre a veces pensamos en qué nos vamos a poner. Entonces, además de lo que vamos a decir, le digo, me voy a poner confianza. Porque lo más importante que uno puede proyectar es confianza. Y para proyectar confianza no solamente es en la imagen, sino también en tener preparado el discurso, la oralidad, lo que uno va a decir, con información. Entonces, contra eso no hay miedo. De ahí se destruye el miedo. Transitar el miedo, que es una emoción, no está mal, porque para algo existen las emociones. Lo importante es gestionarla, identificarla y gestionarla. Bueno, seguimos. Lore. El miedo, que es lo que estuvimos viendo recién. Ok. Me parece que nos quedamos muy cortos. Vamos a ver si esto se lo podemos poner al final, porque es un video muy interesante que nos cuenta cómo funciona la confianza en el Cirque du Soleil con hechos, ¿no? Con hechos. Bueno, estamos llegando un poco al final, como estamos muy sobre la hora, no queremos demandar más tiempo. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia emocional, que es esto que habíamos hablado al principio, de gestionar las emociones, las propias y las ajenas. Para eso se necesita primero tener un autoconocimiento, que es lo que siempre hablamos desde el lado del coaching, es aprender a conocer a nosotros mismos, y tener autoconciencia es la capacidad de darse cuenta lo que ocurre en la mente, en el cuerpo y en el ámbito emocional y alrededor mío, ¿sí? Después la motivación, que tiene que ver hacia dónde dirijo las emociones. La empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, es ponerse en la emocionalidad del otro. Es decir, es muy difícil, si alguien viene con un conflicto que yo nunca viví, ponerme en ese lugar. Ahora, si ese conflicto detrás hay una emoción de angustia o preocupación, o enojo o ira, es mucho más fácil entenderlo desde la emoción. Es decir, cuando identifico la emoción que tiene la otra persona, es entender desde mi lugar cómo me sentiría con esa emoción. Eso es la empatía, ponerme en la emoción del otro. La autorregulación es, bueno, cómo manejamos nuestra emoción frente a la emoción del otro, ¿sí? Controlando nuestros impulsos, manejando nuestros impulsos. Y por último, las habilidades personales, que es fomentar esas habilidades sociales y fortalecer las relaciones interpersonales. Una vez que puedo gestionar mis propias emociones y las emociones ajenas, se crean vínculos mucho más fortalecidos entre los pares, entre colegas, y mismo en los vínculos que establecemos o que forjamos con nuestros clientes, ¿sí? En relación a la empatía, vamos a ir rápido, es cómo gestiono la emoción. Primero la tengo que gestionar con mi propia emoción, ¿sí? ¿Y cómo la gestiono? Es, frente a un impulso viene la emoción, ¿sí? Viene un perro, me gruñe, miedo. Veo un amigo que hace mucho tiempo que no veo, alegría. Digamos, el impulso genera la emoción. Y las emociones van y vienen. Ahora, cuando se instalan en el tiempo, ya no es una emoción, es un estado de ánimo.
¿sí? Entonces, la emoción viene por un impulso y yo sí puedo elegir cuánto tiempo transitar esa emoción. Estoy triste, angustiado porque me echaron del trabajo, ¿sí? Viene la tristeza, la furia, el enojo, la frustración. ¿Cuánto tiempo me quiero quedar ahí? ¿Sí? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me quiero quedar ahí? Porque cuando transitamos la emoción, viene estos 3 ejes que había comentado Adri: cuerpo, lenguaje y emoción, y es todo lo que me digo, que tiene que ver con el lenguaje interno. Probablemente pase al cuerpo, o me enfermo, me contracturo, tengo los hombritos caídos, ¿sí? Y al lenguaje, es decir, probablemente mi actitud va a ser más negativa, voy a reflejar mi emoción en mi lenguaje. Entonces, ¿cómo hago para gestionar y salir de esa emoción? Bueno, hay distintas vías de escape. Mismo Adri comentaba recién, es hacer una respiración, si tengo mucho enojo. Puede ser, antes de contestarle a alguien, donde estoy muy enojado, un email, bueno, salgo a dar una vuelta a manzana, corto, hablo por teléfono con otra persona, es decir, cada uno tiene una vía de escape. Escuchar música, darme un baño de ducha fría para relajarme, ¿sí? Hay distintas vías de escape para salir de esa emoción, porque transitar permanentemente en esa emoción, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Y en ese momento preguntarme, ¿por qué emoción me gustaría transformarla? Estoy enojado, quiero estar tranquilo. ¿Qué me produce tranquilidad? ¿Sí? Mirar la tele, mirar un paisaje, salir a dar una vuelta a manzana, ¿sí? Contemplar la naturaleza. Y eso es muy personal. Entonces, entender cuáles son las vías de escape hace que pueda transformar por otra emoción, elegir la emoción que quiero transitar y rememorar cómo me sentiría con esa emoción. Quiero estar contento. ¿Cómo es cuando estoy contento? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la emoción cuando yo estoy contento y cuando yo estoy triste y enojado? ¿Sí? Una vez que puedo transformar, pasar al estadio de la emoción siguiente, es donde la suelto. ¿Sí? Ya no estoy anclado en la emoción. Logré soltarla y avanzar. Cuando yo estoy anclado en la emoción, probablemente no avanzo. ¿Sí? Parece algo muy sencillo, lleva tiempo. Nosotros trabajamos mucho en distintas actividades y talleres, cómo transformar y cómo gestionar la emoción. Y lo mismo cuando le pasa al otro, es decir, el enojo del otro me produce fastidio. Es decir, ¿qué hago con ese fastidio? ¿Sí? Esto que hablábamos de la imagen que proyecta, es decir, si el cliente con su relato me genera fastidio, impaciencia, ansiedad, ¿cómo la canalizo? Es decir, la identifico. Esto me está generando impaciencia. ¿Qué quiero hacer con esa impaciencia? ¿Sí? ¿De qué me sirve la impaciencia? Porque probablemente pase al lenguaje, como decía Adri. ¿Qué palabras voy a elegir para comunicarme? Entonces, a veces cuando tengo que dar una respuesta es, en 5 minutos te llamo, o luego me comunico con vos, hacer un corte para que esa emoción no persista en el tiempo. ¿Sí? De eso habla un poco la inteligencia emocional, de empezar a manejar, ¿sí?, estas emociones. Es decir, la emoción viene sin que la llamemos, y es, ¿qué hago con la emoción? ¿Sí? Bueno, y por último, en función de todo esto que hablamos, de la escucha activa, de la comunicación, de la elección del lenguaje, de la gestión de las emociones, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con la etapa del cliente, de la experiencia que tenemos con el cliente, ¿sí? Vamos a redefinir la marca personal. La marca personal es lo que nos hace diferentes al resto. Algunas de ellas están mencionadas, y bueno, está relacionada con la competencia y con tu propuesta de valor que tiene tu buffet o vos como profesional, ¿sí? Entonces, es importante definir cuál es el valor agregado que le vamos a dar a nuestro servicio y cómo lo vamos a comunicar, ¿sí? Es importante para que esté bien definido, es decir, voy a prestar un servicio profesional humanizado. ¿Qué significa humanizado? Porque voy a estar presente, esto que comentaba Adri, en la comunicación, en la escucha. Voy a atender al cliente de una manera empática, gestionando la emoción, acompañándolo en el proceso, ¿sí?, dándole un seguimiento. Entonces, es importante que definan en 3 puntos, digamos, cuál es su marca personal, qué se van a diferenciar. Si van a apostar a la parte técnica y con 2 o 3 herramientas, ¿sí?, que puede ser la empatía, la flexibilidad,
alguna competencia extra, la responsabilidad, esto de lo que hablamos del compromiso, cómo asumimos el compromiso, ¿sí? Entonces, definir tu marca personal te hace diferente al resto. ¿Están dispuestos a hacerlo a partir de ahora? Bueno, un poco, nos apuramos un poquito porque estamos muy sobre la hora, y no nos queremos exceder. Les agradecemos mucho haber participado en este webinario, en esta charla, en esta conversación. Ahí están nuestros datos personales y nuestros contactos, por si quieren hacernos una devolución. Nosotros trabajamos en nuestra consultora para distintas empresas y para distintos profesionales, puntualizando muchos de los tips y las herramientas que vimos en el día de hoy. Hoy fue como un pantallazo para que se lleven algunos tips, para que reflexionen y evalúen algunas cuestiones que quizás lo dan por hecho y pueden cambiar algunos aspectos que les van a hacer mejor. Si continuamos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Einstein decía eso y decía, si hacemos lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados. Así que muchas gracias por haber estado, por habernos acompañado. Y bueno, aquí justo se nos fue, nos preguntaban si iban a poder disponer de la filmina, por supuesto. Por supuesto, vamos a comunicarnos con el colegio, a ver si podemos acceder a sus emails y brindarles esta presentación. Nos quedó pendiente un videíto de confianza que es súper interesante. Y bueno, cualquier cuestión, consulta, si quieren profundizar algún tema, no duden en contactarnos. Nosotros amamos nuestra profesión, la hacemos con pasión. Así que realmente queremos que se lleven todo el material. Así que bueno, agradecemos los comentarios que estamos leyendo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Jorge Frega nuevamente y a todo el equipo y a todo el equipo de profesionales que integran ese colegio de abogados. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y esperamos volver a encontrarnos. Bueno, hasta luego.